Hola amigos, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la señal de Bufón MX el programa 25 o el episodio 25 de Muchas Tablas, charlas de teatro para no teatreros. Mi nombre es Lorena Vega y estoy muy contenta de tenerlos como cada jueves aquí con estas bonitas charlas. Y bueno, recuerden seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook. Dale like, suscríbete, comparte si te gusta el contenido y déjanos tus comentarios. Tu participación es sumamente valiosa para nosotros. Y bueno, otra vez nos convertimos en estos viajeros virtuales. Me encanta eso. Y a hoy estamos aterrizando en la ciudad de Bolivia. Y le quiero dar la bienvenida a Willer Vidaurre Tapia, de nacionalidad boliviana. Es actor, profesor, director y dramaturgo, egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año de 1989. Desde entonces es propietario y director general de la Escuela de Arte y Talentos en la ciudad de Cochabamba desde ya hace 21 años. Trabajó en muchas producciones teatrales a nivel local, nacional y en festivales internacionales con elencos de renombre y directores reconocidos. También ha trabajado en cine nacional e internacional. Pues bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto, tanto tiempo y estamos aquí Y, reunidos de forma mm, virtual para hablar de algo que nos apasiona tanto, que es el teatro. ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo? Lore, oye, qué gusto, un abrazote enorme desde Bolivia a toda la gente de México y a toda la gente que nos está viendo en Latinoamérica y el mundo, porque realmente esta posibilidad de poder aparecer así en una pantalla ahora mágicamente, pues es muy interesante, hay que aprovecharla y aquí estamos invadiendo de una generación a otra. Así es, haciendo este trabajo virtual que, como lo menciono, que no se quede solamente en la virtualidad, sino que después podamos reunirnos y seguir compartiendo ideas, ¿no? Ahora hay que aprovechar esta virtualidad que lamentablemente por esta pandemia nos vemos obligados a estarnos conectando de esta forma, pero considero que antes no nos hubiéramos imaginado de estar platicando tú y yo. Tuvo que pasar esto para platicar después de alrededor como de 10 años más o menos que nos conocimos. Otra Sí. vez nos volvemos a reunir. Y bueno, para mí es importantísimo el que el público que nos mire sepa también cómo está el panorama teatral, no solo de México, de la Ciudad de México, de las áreas conurbadas, sino también de otros países, porque eso nos enriquece mucho y Ujú. podemos generar lazos, podemos generar esos vínculos que son obligados en lo que hacemos. Entonces, pues estamos aquí y me gustaría abrir esta bonita charla contigo preguntándote, eh, ¿cómo es la labor o cuáles son los retos que ustedes como creadores tienen allá en Bolivia? ¿Cómo está el panorama teatral, cultural allá? Bueno, yo podría decir en dos etapas, ¿no? La primera, que viene como que de 20 años para atrás, digamos, esta etapa siempre ha sido una etapa donde los propios generadores, creadores de arte, música, danza, teatro, baile, etcétera, etcétera, pintura, hemos sido los mismos protagonistas, es decir, casi todos los proyectos siempre han sido de manera autogestionaria, ¿no? Porque mi país carece de la parte legislativa, no tenemos leyes, no tenemos apoyo, no tenemos fondos, es decir, en realidad no tenemos nada, ¿sí? No teníamos ni ministerio, digamos, cuando entró la presidenta Yanina Áñez en ese añito, digamos, porque dijo, es un gasto insulso a la cultura, chao, pues, y voló. Entonces ya te imaginas que todos los esfuerzos siempre fueron muy propios de los colectivos, de los grupos, las organizaciones,
ya sean territoriales, ya sean nacionales, locales, etcétera. Y la situación se agravó justamente en el momento que hubo un golpe de Estado, que fue en octubre del año pasado, cuando renuncia Evo Morales, sale y entra un nuevo gobierno derechista con una posibilidad de poder cambiar el país en el sentido democrático, económico, social, cultural, etcétera. Pero no se dio, digamos, la oportunidad. Tuvieron un año, pero no pasó nada, más de lo mismo. Y pues esos 2 meses de conflicto, donde murieron más de 36 personas, entre octubre y noviembre del 2020, nosotros estuvimos obligadísimos, más en Cochabamba, a cerrar nuestros centros culturales y no había ninguna situación de poder generar festivales, encuentros, porque habían bloqueos, es decir, la situación fue muy, muy difícil. A eso empezamos a arrancar de a poquito en diciembre, enero, y se nos viene marzo 19 cuando se lanza la cuarentena rígida en Bolivia. Y ahí sí nos terminaron de liquidar, digamos, en la situación en la que vivíamos sanitaria, y ya no pudimos abrir más o menos hasta septiembre del año 2021. Fueron 8 meses que estuvimos encerrados. Entonces la situación fue mucho más grave para nuestro sector, como también muchos otros sectores, digamos, no solamente nosotros afectados, pero bueno. Entonces, ya viendo esta situación de lo que veníamos ahora, la situación ahora, en este momento, es terrible, es muy caótica. Como no tenemos esta colaboración y ayuda del Estado, entonces la situación se agravó mucho. Bien, lo mencionaste, han sido momentos muy difíciles para ustedes y para el planeta, ¿no? Pero dependiendo la región y cómo esté también el panorama político, influye mucho, ¿no? En el mejoramiento Absolutamente. o no mejoramiento del entorno y en este caso de la cultura. En general la cultura ha sido muy afectada, ¿no? Porque es lo que he mencionado a través de estas charlas, las personas que han seguido estas charlas lo menciono, la cultura queda rezagada y queda en la última, es la última de la lista, ¿no? Sí, sí, Entonces pues es, cuando la cultura como arte debería haber sido tomado en cuenta precisamente para contrarrestar la pandemia en el sentido de la comunicación. ¿Qué mejor comunicar al pueblo a través del teatro, a través de la música, a través de la pintura? Es decir, se han olvidado, porque además el arte, el teatro, la música, la danza, siempre es una antesala a la salud. Nosotros estamos trabajando siempre en el beneficio de la salud mental, sí. ¿verdad? Entonces, si no se ha tomado desde ese lado, desde la OMS, imagínate en los gobiernos, menos todavía, ¿no? Entonces, se fueron quitando todos los dineros, tanto de TGM y los aportes que tiene la propia gobernación o la propia ciudad, digamos, esos fondos que habían de cultura se fueron pasando a salud. Entonces quedamos cero, pero no porque nos tienen que dar a nosotros, porque no nos han dado nunca ni nos darán nunca, mientras no haya una legislación y haya una democratización de la economía en Bolivia en cuanto a la cultura, digamos, ser partícipes legalmente. Entonces, imagínate, no hubo nada de nada en el tema de cultura, cuando deberíamos haber estado trabajando más bien. Sí, y tocas un punto súper importante que es la salud mental y cómo en estos momentos de encierro, que todavía lo seguimos viviendo de menor o mayor grado, todavía seguimos no regresando a esta normalidad que teníamos antes de esta pandemia, pues nos enfrentamos también como sociedad a este reto y cómo subsanar o tratar de ser una red que reconforte o que pueda proveer algo, una válvula de escape a esto que se nos viene, que también es la salud mental, ¿no? Y el arte creo que puede ayudar también bastante.
Sí, sí. Siempre ha sido así. Nosotros hacemos salud preventiva, absolutamente. Más allá de ese trabajo, si nosotros vemos y analizamos y cuantificamos la gente que se ha quedado en la casa, ¿qué ha hecho? Ha empezado a ver obras de teatro, ha empezado a ver cine, ha empezado a escuchar música, a ver cantantes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hemos estado apoyando ahí, siempre, siempre hemos estado presente ahí. Pero aún así, ni eso se reconoce absolutamente. Si antes en una población veían el 30%, tenían o poseían el 30% del Internet, eso ha subido a un 70% más. Y en otros casos, en ciudades grandes, se han multiplicado hasta en 300, 500% de estar frente a una pantalla en la pandemia. Sí, y también eh, es una forma de introducción, considero, a estas disciplinas, música, teatro, para los que no tendrían un acercamiento tal cual, ¿no? Creo que puede ser un buen pretexto utilizar estas herramientas de comunicación para podernos acercar, porque es lo que mencionaba siempre al público, el, el, el que esta pandemia o esto que nos está pues que tenemos como sociedad, que nos abre también otras formas de relacionarnos y otras oportunidades con miras también a que volvamos a esta nueva realidad o a estas nuevas formas de relacionarnos, pero que siempre pues vayan al teatro, ¿no? Al final que vayan al teatro y que puede ser una forma de introducirlos a ver una obra de teatro si nunca han ido o iban poco tiempo, no, o iban pocas veces por el poco tiempo que se tiene, ¿no? Por cuestiones de trabajo, etcétera. O de manera simultánea ahora, tomando bien en cuenta la herramienta. O sea, hay Exactamente. gente que puede ir al teatro de manera más presencial y se transmite la misma obra en el mismo momento hacia la gente que no puede ir. Es decir, tenemos que reinventarnos y tener esa capacidad creativa con la cual trabajamos para poder renombrarnos a nivel ya como más grande, visibilizarnos ya de otras maneras, ¿no? Así es, Willy. Ahora, te pregunto, tú tienes 21 años de trayectoria, ¿no? En diferentes áreas del En teatro. realidad, 32 años desde que egresé, ¿no? Mi 32 escuela años. tiene 21 años. Ok, Mi escuela 21 tiene... años, 32 años. Tienes 32 años, es verdad, tienes 30. ¡Ah, ya te digo! Dios mío, sí, No, claro. no, no, todavía. O Ya sea, estoy viejito. ay, Ya soy no, 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 de para nada. generaciones que hemos venido precisamente después de los golpes de Estado de Latinoamérica, de los Plan Cóndor y de la Escuela de las Américas. De ahí vengo yo. Así es, y es importante también tu visión, ¿no? Estos 32 años, ¿qué es lo que ha evolucionado? Mejor dicho, ¿qué es lo que se ha transformado en Bolivia desde tu visión? También tuvimos una charla previa y a mí me llamó muchísimo la atención que ustedes no tuvieran una escuela específica en artes, ¿no? Enfocada en artes. Cuando tú decides estudiar actuación y tienes que ir a Argentina a estudiar allá. Entonces, ¿a qué se enfrenta un artista, un creador boliviano? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Por supuesto. Considero que en Bolivia no tenemos ninguna formación académica a nivel de licenciatura, es decir, a nivel universitario, digamos. Porque es obvio, como en Bolivia no hay un reconocimiento a la cultura ni al trabajador de la cultura, entonces menos va a haber formación, digamos, ya sería algo como que muy chueco, muy torcido, ¿no? Le falta un pie, digamos. Entonces, eh, frente a esa carencia, pero no crean que nos quedamos con los brazos cruzados. Nosotros Eso. siempre le hemos peleado y seguimos peleando. Está mi perrita aquí. Siempre le hemos peleado y todo, y le seguimos peleando ahora,
Entonces nos organizamos de distintas maneras para poder salir adelante, porque no nos vamos a dejar ni vamos a pedir de manera llorosa al Estado, ¿no? Nosotros mismos tenemos que empezar a generar otro tipo de lazos con universidades que están fuera de nuestro país, con gobiernos que sí están dispuestos a colaborar a Bolivia, y ha sido así. Muchos de nosotros, o en el caso de mi escuela, por ejemplo, tengo convenios con varios países para becarios. Es decir, nosotros becamos 1 o 2 por año, digamos, a determinadas universidades, chicos, chicas que quieren estudiar. Así que no es ningún impedimento eso, pero tiene que existir en Bolivia escuelas de teatro, escuelas de baile, escuelas de danza a nivel licenciatura, a nivel doctorado, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, lo que se hace es, hay talleres muy importantes, muy interesantes de formación, que muchos de los espacios culturales que tenemos en Bolivia, invitamos a compañeros o compañeras de otros países para venir y compartir la experiencia, ¿no? O también hacemos un sistema de intercambio. Gracias a Dios, con mi escuela también tenemos intercambios con otros colectivos de otros países, que ellos vienen acá y están 6 meses, 1 año, y lo propio también van de la escuela o van de otros lugares también a hacer la experiencia, ¿no? Entonces, no es que estamos quedados en el tema de la formación. Yo puedo valorar en este momento que hay muy buenos actores, excelentes actores, actrices, y también hay excelentes directores, hay dramaturgos, propuestas muy interesantes en cuanto a la producción, y eso se ve en los festivales internacionales, se está viendo ahora en el cine boliviano, sobre todo en las series que hemos estado haciendo últimamente. Es decir, tenemos buen nivel, se están haciendo muchas películas en Bolivia con actores bolivianos. Hace muy poquito se grabó aquí La Reina del Sur, por nombrar, digamos, una producción que viene de visita, digamos, más allá de no estoy de acuerdo con la temática, digamos, de la serie, pero bueno, estuvieron y trabajaron muchos bolivianos, ¿verdad? Dependiendo, se hizo un gran casting, estuvimos apoyando, se hizo un super casting, y bueno, entonces está eso, no nos hemos quedado y no nos vamos a quedar nunca, aunque no haya la formación de parte del Estado. Ahora, algo que me surge una pregunta. No hay ese apoyo del Estado, porque ¿en dónde queda esta también labor de los gobiernos progresistas, ¿no? Que también apoyan al arte y la cultura, porque eso podría ser una cuestión de crítica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay una transformación? Yo tengo un punto de vista, pero me gustaría escucharte a ti. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se logra ver o se logra materializar también esa importancia, ¿no? que hay del arte y la cultura en una sociedad? Y sobre todo para un gobierno progresista. Sí, recuerdo bien cuando entró el gobierno de Evo Morales, un eslogan muy interesante, provocativo, el eslogan que decía revolución cultural. Dijimos, bueno, llegó el momento de trabajar en esto, pero en la práctica quedó como un eslogan, así simplemente como un eslogan, que no se ha podido implementar la cultura como un eje central de desarrollo en el país, porque de eso se trata la cultura. Mi país muy particularmente tiene 36 pueblos originarios reconocidos, son muchos más, pero en la política del Estado, en la Constitución Política del Estado, perdón, solo se reconocen 36 naciones, ¿verdad? Entonces, mi país, Bolivia, es un país netamente cultural, netamente folclórico. Imagínate en el campo del turismo cómo podría progresarse en Bolivia, ¿no? Eh, Incluso ahora, en estos días, Perú dice, no, la morenada es peruana, la cueca es chilena, etcétera. Yo no tengo ningún problema con eso, de que sea o no sea. Fuimos, en un momento determinado, fuimos un solo país antes, el Tahuantinsuyo, digamos. No voy a esa pelea de que ojalá todo fuera de todos, porque esa es la idea, digamos, trabajamos por eso, porque las culturas no tienen fronteras. Los que tienen fronteras son
el comercio, el negocio, esos tienen fronteras, nosotros no, absolutamente. Entonces, si se baila cueca en Chile, genial. Es más, yo fui a bailar cueca en Chile, fui a bailar tincus, morenadas, en Perú lo mismo, digamos, fui al carnaval, ¿no? Si no voy al reconocimiento propio, interno de uno, de corazón, ¿verdad? Entonces, nuestros gobernantes no tienen esta visión, absolutamente enceguecidos. Eh, no hay un reconocimiento a la cultura o a través de la cultura, nuestra originalidad, lo que podría ser si tomamos en cuenta nuestras raíces. Y no estoy diciendo que nos tenemos que quedar en eso, no. La cultura es un movimiento permanente. Yo estoy muy de acuerdo. Incluso hay que aculturizarse, pero si no valoro lo mío, lo principal, ¿cómo voy a empezar a culturarme con el resto? No, no es posible. Entonces pierdo mi identidad. Entonces puedo decir que todos los gobiernos que entran, o las personas, o los políticos, no tienen esta visión política cultural. Eh, por decirte, nuestra educación, por ejemplo, está 50 años retrasado con vecinos países, ¿verdad? Nosotros estamos copiando en nuestro sistema educativo lo que está ocurriendo en Europa, lo que están estudiando en Estados Unidos, pero nada que ver con nuestra realidad, no se adapta a nuestra realidad el proceso de formación. Entonces nuestras miradas están más allá, no hacemos una mirada al interior. Por lo tanto, no vamos a generar políticas culturales, ni siquiera los lineamientos de la cultura para el buen entendimiento de los seres humanos, y nosotros como sector ser copartícipes con el Estado para formar un gran movimiento cultural y que sea en beneficio de todo el país. Pero no existe esa mirada, no hay, no va a haber. No hay ni a nivel local, o sea, estoy hablando del gobierno de Manfred ahora en mi ciudad, pensamos que él iba a entrar con, es más, llamaron a una gestora, una compañera del movimiento cultural cochabambino, a Susana Obando, aplaudimos, por supuesto, porque es la primera vez en años que haya entrado una gestora a la parte cultural, como directora de cultura. ¿Cuánto duró? Un mes y 20 y pico días. Hace 2, 3 días atrás la sacaron porque dice que no ha brindado la perspectiva desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Entonces no entendemos, claro, en el momento que alguien entra y moviliza la situación, sabe que tiene mucho apoyo, es un miedo dentro de la alcaldía, porque sí podemos hacer muchas cosas, pero es el miedo. Entonces, ¿qué hacen? La sacan otra vez de la parte cultural. Entonces, lamentablemente todo esto ocurre en mi país, que solo queda en un eslogan, y cuando dices, tenemos presidentes, tenemos movimientos progresistas, pero siguen copiándolo de afuera, siguen mirándolo de afuera, siguen haciendo negocios con los de afuera. Y también no será que hay una estructura, Wheeler, que hablamos de, no sé, tú mencionabas 50 años, ¿no? Con ciertas estructuras y que se siguen replicando. También considero que es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, un cuento rápidamente de México, y creo que es muy parecido a lo que estabas comentando, de personas que están en el área de cultura, en algunos casos, no siempre, no generalizo, pero que no tienen nada que ver con la cultura, ¿no? Que no están, o sea, que asumen un cargo, pero no es su formación, ¿no? O un gestor cultural, no sé, un No, artista, nada que ver, ¿no? Han llevado otros cargos, pero la cultura lo ven aquí, por lo menos en México, como una cuestión recreativa, ¿no? No le dan ese peso de decir, sí, es una pues es un área específica de cultura, por lo tanto voy a tener gente que esté formada en estas diferentes disciplinas. Y sí, que veo esté que esa estructura capacitado, se ¿no? ha quedado, en algunos casos, no generalizo, aclaro, porque considero que sí hay varias modificaciones y hay varios avances, pero sí nos hace falta mucho porque por tanto tiempo que se ha
descuidado estas áreas, ¿no? Sí, sí, Considero. sí. Increíble. Yo, excepto la ciudad de La Paz, en el anterior gobierno, no este que entró, puedo generalizar. En el resto, o en mi ciudad, puedo generalizar así el 100%, la gente que entra a cultura no tiene absolutamente ninguna formación. Y no estoy diciendo que un artista tiene formación para entrar a esos cargos, no. Estoy hablando de gestores culturales, ¿verdad? Estoy hablando de productores culturales, gente que sabe el tema de administrativo, Así ¿verdad? es. Porque Gente artistas formada podemos tener en la fenomenales, administración, sí. pero no necesariamente son buenos gestores. Y los gestores que tenemos nosotros o son formados en otros países o son formados internamente, pero tampoco son formados a nivel universitario. También vale decir eso, ¿verdad? Sí, Así que y las necesidades, nada más un pequeño paréntesis, las necesidades que ustedes tienen, saludos. ese es mi hijo, Nahuel. Estoy en su oficina, así que... Muy bien, te instalaste en su oficina. Y obvio, las necesidades que hay en otro país no son las mismas a las necesidades que ustedes tienen y sumado con 36 pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Que cada uno también tiene su visión y tiene sus necesidades también de representar y manifestar lo que son, ¿no? Entonces, Sí, absolutamente. bueno, ahí es otro grado de complejidad el llevar todo un aparato cultural para beneficiar a todos ellos, ¿no? Es que somos pueblos muy ricos. ¿Cómo no Sí, entendemos eso? sí, Somos países muy ricos, ricos en la cultura, en el folclore, en la identidad, por favor. sí, nada más que no lo hemos hecho valer como pueblos, ¿no? Seguimos viendo hacia afuera y no vemos Pero sí, pero lo que también es la culpa nuestra. Es decir, si no nos organizamos, ¿verdad? Primero, y no tenemos con claridad lo que queremos o lo que se debe hacer, también los gobiernos se pierden. Imagínate si están perdidos ellos, pero nosotros nos tenemos que unir, trabajar, tú concientizar, acabas de sensibilizar. Tú acabas de decir algo súper importante, la unión, ¿no? O sea, ellos tienen su agenda, están trabajando y nosotros, ¿cuál es nuestro deber? ¿Hacia dónde caminar? Y veo y observo que los latinoamericanos tenemos como mismas historias, somos muy parecidos, ¿no? Uh -huh. No en balde que somos la patria Sí, sí, grande. sí. Entonces, es muy importante, considero, saber qué es lo que está sucediendo para nosotros como ciudadanos, como personas que nos dedicamos a la divulgación, creación de arte y cultura, el generar estos intercambios, estos diálogos para pues el pedir, ¿no? El pedir, el habitar a los espacios. Ajá, el habitar los teatros. Yo no sé cómo esté allá el flujo de personas, cómo vaya, si va la gente al teatro, no. ¿Cómo están ustedes allá al respecto? Bueno, nosotros tenemos una ciudad que apenas tiene 2 espacios de teatro que pertenecen al municipio, ¿verdad? Uno de 417 personas y la otra es de 310 personas. Son teatros muy, muy pequeños y son 2. Y para postular tienes que mandar una carta de solicitud un año antes. Posiblemente ni así te den el espacio porque pueden considerar que la fecha que has pedido no es apto porque se improvisa, porque el alcalde dijo no, va a entrar otra cosa. Es decir, por eso, al mismo tiempo también de hace muchos años, en el caso mío, por ejemplo, hemos creado nuestras propias salas, ¿no? Y estoy muy seguro que la gente asiste más a nuestras salas, ¿no? De los espacios que tenemos en Cochabamba y más o menos activos, bueno, teníamos más o menos alrededor de 12 espacios, ¿no? Pero con la pandemia y qué sé yo, podría decir que ahora tenemos la mitad o menos, ¿no? Sí, casi, casi nada.
difícil, no podemos mantener en los espacios. Esto quiere decir que estos espacios no son subsidiados por, no, No. por nada, sino por Ah, ustedes, no. ¿no? ¿El aforo más o menos de cuánto es? ¿O de cuánta Sí, persona? los aforos varían, por ejemplo. Creo que donde más entra gente tenemos un espacio que se llama el Martadero, ¿sí? Ahí más o menos entran unas 80 personas, 100 personas podrían entrar por la sala, depende de cómo se acomode. Y de ahí para abajo. Por ejemplo, mi sala es pequeña, apenas entran 60 personas en la sala mía, 60 personas, ¿sí? Y hay salas de 30 personas, hay salas de 70, de 50, no hay más. La otra cosita también es que el público que tenemos casi siempre es el mismo público, porque es el público que va de un lado a otro, siempre nos vemos, ya somos amigos, ¿no? O sea, no te olvides de ir a mi obra, digamos, sí, sí, voy a estar en la esta, en otra, entonces también nos falta mucho trabajo en ese sentido. No es muy fácil que la gente vaya al teatro, es un poco complicado, que también tiene que ver con un trabajo nuestro, ¿verdad? Con un trabajo de comunicar, de saber vender tu producto, tiene que ver con compartir nuestros espacios, lograr hacer funcionar los espacios a través de un corredor de obras, vincularnos de una otra manera. Pero aquí quiero apuntar a algo y creo que es como tú hablabas a nivel Latinoamérica, cómo somos la gente que hacemos teatro, la gente que hacemos cultura. Yo puedo tener una autocrítica. Normalmente, primero o siempre pensamos primero en uno. Es decir, lo interesante sería pensar de manera colectiva, ¿ya? Pero no podemos despejarnos de ese ego que lo tenemos y que eso no nos deja ver ni nos deja la posibilidad de poder hacer colectivos grandes y proyectos grandes. Entonces, cuando tenemos una reunión alguna vez con el ministro de Cultura o con Cultura en nuestra ciudad, entonces, cuando se convocan las reuniones, casi todos hablan desde su necesidad. Entonces, no, es que yo necesito, es que nosotros en mi espacio, no, es decir, vamos ya lloradísimos a las reuniones. La idea no es esa, la idea es ir en colectivo. La idea no es pedir, o sea, yo no estoy de acuerdo en pedir, yo estoy de acuerdo en trabajar, tener un vínculo colaborativo, tener una participación cogestiva en cuanto a la construcción de las líneas culturales, las líneas políticas. En base a eso, el beneficio tiene que ser común, porque el beneficio no es para mí, el beneficio es para los artistas y a través de eso fortalecer y trabajar en beneficio del pueblo, digamos, pero no logramos todavía eso, no lo logramos, no sé, en Bolivia es así, en mi ciudad es peor. Sí, no, nada más considero que ustedes como, bueno, como ciudad o como país, comunidad artística también, también aquí en México también tenemos nuestras cosas, ¿no? Y algo que mencionas, o sea, mencionaste cosas muy puntuales, ¿no? Vínculos colaborativos, sí Uh o -huh. sí. Y el beneficio, y pensar el beneficio en común, ¿para qué? Para que el público, nosotros los espectadores, las personas que nos están mirando, puedan beneficiarse de ello. Uh Ajá. -huh. Porque hay mucha, o sea, se requiere mucho. Yo es lo que decía y siempre lo menciono. O sea, se faltan manos interesadas en trabajar en el sector cultural, ¿no? Porque no se tiene ni siquiera, no se toma en cuenta el sector cultural para trabajar en la formación, no sé, lo que decías hace rato, administradores. Tuve también invitado a Rui Frati y nos platicaba, ¿no? O sea, la Uh -huh. importancia de la administración en un espacio cultural. ¿Para qué? Para llevarlo de la mejor forma. O personas que están estudiando derecho y que se enfoquen a la cultura y con toda esta cuestión de convenios, de derechos de autor y demás, ¿no? Para sí generar tal cual esa industria cultural que al final de cuentas el público se verá beneficiado porque se rebustece, ¿no? Sí,
Hay que aumenta, rebustecer. sí, Sí, aumenta y se hace fuerte una oferta. Y obviamente el público también va, pero también se necesita generar una formación de sí, sí. públicos, ¿no? Y como estamos al día, siempre al día, no hay momentos, o sea, hay momentos que no nos da la vida porque tengo que vender porque no he llenado y necesito ir corriendo a alguien que me promueva con alguien para que me promueva mi obra de teatro. Ujú. Entonces, andamos como corriendo en el peor de los casos, porque también hay casos de éxito, pero que esos casos de éxito sean los mayores, ¿no? Para que se vea, pues sigo insistiendo y lo mencionaste hace rato, el beneficio en común, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros ganamos, pero también el público gana. Ujú. Sí, el proceso debe ser construido a partir de generar necesidades primero y tenerlas bien claras y luego proyectarnos a través de proyectos grandes, de proyectos que tengan que ver con un perfil mucho más allá de mi espacio, de mi concepción, ¿verdad? No hay que tener miedo de eso. Hay que hacer producciones muy grandes, hay que tener gestiones mayores que alcancen no solo mi ciudad, no solo mi país, sino otros países. Eh, Pensamos en ese sentido, por lo menos desde mi espacio, y felizmente tuvimos grandes recuerdos de haber generado encuentros y festivales en mi país, en mi ciudad, de haber generado un gran movimiento cultural teatral en Bolivia a través de festivales. Tenemos un festival internacional que lo mismo hicimos 3 años y se nos paró por la pandemia, que es el Festival Internacional de Teatro UMA. UMA es en quechua, quiere decir cabeza. Es un poco la figura del teatro y estamos con 8 países trabajando en ese sentido, desde Cuba, ¿no? Tenemos Cuba, tenemos México, tenemos Cuba, tenemos Venezuela, Colombia, tenemos Chile, Perú, estamos por este lado, Argentina, Brasil, Paraguay. Es decir, hemos logrado trabajar con estos países de una manera muy cercana y tenemos un corredor de obras de teatro reales. Es decir, se puede, más allá del Estado, más allá si hay fondos, no hay fondos en mi ciudad, digamos, nada que ver con eso. Hay otras posibilidades, siempre existen las posibilidades. Entonces, no hay que quedarse, hay que soñar un poco más en grande. Y no hay que quedarse llorando y decir, no tengo, me falta, yo no sé, es que el Estado, digamos, bueno, hay que patatear nomás entre nosotros, ¿no? Y ahí te conocí a ti, conocí a Rui Frati, conocí, es decir, tanta gente que hemos entrado en un proceso colaborativo, ¿no? En el gran sentido de la palabra, que pasa más allá de la economía. Trabajamos en una economía que se dice naranja ahora, pero es una economía colaborativa en la cual trabajamos. Oye, ven a mi ciudad, yo te doy la comida y te doy el alojamiento, ¿no? De manera colaborativa y yo te preparo las funciones, las obras, no solo en Cochabamba, sino en La Paz, en Santa Cruz, en Tarija. Entonces, haces una gira. Lo propio estábamos hablando antecitos de iniciar esto, de que yo tengo la obra Soy José Mamani, de un autor chileno, con una obra súper boliviana latinoamericana. Entonces, tenemos que ir a México de la misma manera, ¿verdad? Lo mismo vendrán ustedes, como han venido nuestros compañeros de México, como han venido muchos países. Entonces, esto fortalece a nosotros, primero de manera espiritual, de manera más emocional, porque nosotros somos emocionales, queremos cariño, abrazo. ¿De cuánto estamos sufriendo del abrazo? ¿Cuánto estamos sufriendo del abrazo ahora? ¿Verdad? Entonces, eso mismo se transforma en una cosa tan bonita para el público. Decir en mi ciudad, miren, venga, van a ver una obra de Cuba, venga, van a ver una obra de México, pero no es solo la obra, porque además nosotros hacemos charlas, hacemos talleres, hacemos conversatorios a donde la gente se acerca y conoce a otros amigos, compañeros, hermanos de otros países. Entonces, de esa manera estamos abriendo un poco las perspectivas de nuestros países, absolutamente de todo. Es decir, la cultura es eso.
así es el intercambio, la cultura es un intercambio. Y también yo como público, a las personas que nos están mirando ahora, estos encuentros nos permiten viajar también de cierta forma para conocer otras culturas y eso nos enriquece, ¿no? Porque el permitirme ver una obra, por ejemplo, de Cuba, de Bolivia, pues estoy viendo también su visión que tienen de la vida, ajá, de Mm, la realidad que están viviendo. Ujú. sí. Entonces, eso es increíble. Y esta pregunta para mí es obligada. Wheeler, me gustaría preguntarte, o sea, el arte, la cultura, qué beneficio tiene o por qué es tan importante en una sociedad? Mm. En una sociedad que pues Chao. nos vamos, nos, es como estamos muy preocupados en la cuestión material, ¿no? O sea, en la parte material es algo que estamos muy preocupados y ocupados y está en nuestra atención, en el aspecto, en el querer ser, ajá, porque esto, lo que estamos viendo ahora es un fragmento de una realidad. La cultura, ¿para qué nos ayuda a contrarrestar todo esto que estamos viviendo? Sí, sí, sí. Bueno, ya, la pregunta y la respuesta ya la dijiste, digamos, ¿no? Bueno, sí, podríamos ver desde varias líneas, ¿no? Desde varias líneas. Por ejemplo, si podemos tomarlo desde una línea más general, es que la cultura sensibiliza a los seres humanos, ¿verdad? Y el arte embellece nuestro espíritu. Cuando tú vas a ver un cuadro, o vas a ver una obra de teatro, o vas a escuchar música, increíblemente te transforma, te relaja, si hablaríamos desde la parte psicológica, te desestresa, ¿verdad? Te da un espacio único e inigualable. Cuando ves un teatro, es un hecho teatral que va a ocurrir en un gran convenio entre tú, se apagan las luces, se abre el telón, miras una obra y te transmite emociones. Absolutamente todo lo que vas a pasar ahí son emociones. Entonces, es como trasladarte a una otra dimensión, absolutamente, tanto de los actores técnicos y demás y del público, porque ahí se genera increíblemente un ir y venir de energías, pero buenas energías, energías positivas, porque si nos reímos, si lloramos, estamos en un ritual, porque el teatro es un ritual, ¿no? Nos olvidamos de los problemas, nos olvidamos de lo que nos ocurrió hace 3, 4 horas atrás, es decir, y entramos en un espacio, una dimensión absolutamente diferente para el ser humano, que es como debería haber sido siempre, ¿verdad? Ahora, desde la parte educativa, formativa, eh, si nosotros trabajamos el teatro y trabajamos en 5 líneas, que es, trabajamos la iniciativa, la creatividad, la espontaneidad, la naturalidad y la sociabilidad de nuestros alumnos. Estas 5 áreas son las áreas más importantes para el desarrollo de los niños, ¿verdad? Porque necesitamos a través del arte que los niños se puedan liberar de los no de los papás, de los no de los profesores, cállate, no hables, sentate, no te muevas, de los niños obedientes, que obedecen sin decir nada. Y esos niños obedientes van a ser universitarios obedientes, trabajadores obedientes y cuando tengan que casarse también van a ser muy obedientes. Necesitamos que el teatro, la música, el baile, y lo hace, necesitamos gente que se prepare y que sea gente abierta, ¿verdad? Porque trabajamos la imaginación, gente que pueda manejar corporalmente, ya sea a través de la música o algo, se pueda sentir libre y también pueda trabajar la voz, pueda utilizar esta voz para cantar, para gritar, para reñir, para protestar, para decir no me gusta, sí me gusta, es decir, es muy amplio la necesidad de poder trabajar la cultura, ¿no? Y
por último, también el arte y la cultura trabaja para los seres humanos que puedan tener una buena base de solidaridad y una muy buena base como seres humanos para ser humanitarios, para comprender al otro, para ser empático con el otro, para romper estas pinche fronteras, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos y tenemos todas las mismas necesidades. Hablamos otros lenguajes, pero aprendemos esos lenguajes a través del teatro. Yo no me hace falta aprender a hablar árabe. Yo puedo hacer una obra en árabe y absolutamente a través de las emociones, ¿entiendes? Yo veo obras de muchos otros países, me engancho de una manera y los entiendo. Entonces, si hablamos de por qué debemos hacer la cultura o el arte y en qué se beneficia, pues nos faltaría muchas horas. Sí, muchas gracias, Wheeler. Y pues el tiempo se nos está acabando. Sí, Me sí. encantaría seguir platicando contigo, pero yo te digo que este espacio es para ti, para todos los proyectos que tengas, también difundirlos en Bufón MX. Para Bufón Sí, MX es muy importante el ser ese espacio el cual difunda y promueva proyectos que impacten a otros y que beneficien a otros, no solo en México, sino pues para el mundo, ¿no? Es algo que para mí es muy importante y como tú mencionabas, ahorita con esta virtualidad que tenemos, pues podemos saludar a nuestros amigos de Argentina que nos puedan ver, sí. de Chile, de Latinoamérica, muchos saludos y del mundo. Y pues decirles que si se sienten mal, como si tienen alguna emoción, vayan al teatro o vean una obra de teatro en su casa, escriban, vean, Bailen, escuchen bailen. música. Exactamente. Eso les va a ayudar mucho, mucho. Sí. A Y propósito, hay una invitación bien cortita. A propósito, el 26, 27 y 28 en Chile, en la ciudad de Los Ángeles, se va a hacer un encuentro latinoamericano eh, de programadores de teatro. Pero el festival comienza el 19 de julio hasta el 31 de julio. Hay 26 obras para ver para niños, jóvenes y adultos. Este es el festival, el 12 Festival de Bio Bio, teatro abierto de la ciudad de Los Ángeles en Chile. Yo ok, les voy a es compartir bio con B V, grande, B grande. B grande, bio, ok. Sí. Bio Festival, Bio, es teatro 19 de abierto, julio, ¿a qué? ¿Al qué? del 19 al 31 de julio. Al 31 de julio, ok. Pues voy a estar pendiente y para Sí, nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales de Bufón MX, sí, les dejaré los links para que sí, sigan sí, esto, porque es una oportunidad muy buena, o sea, sí. tener Sí, la a partir de oportunidad de la invitar. Escuela de Arte y Talentos también vamos a actualizar todos los días y lo bonito es que antes de que empiecen las obras, unas horas antes, vamos a hacer un resumen de cada obra, Oh, ¿no? Una introducción. La ven la obra, además, después de terminada la obra, está la opción de poder conversar con los actores, con el dramaturgo, con el director. ¿No? Van a ser obras chilenas, casi en su totalidad, ¿ya? Pero es una oportunidad de conocer, digamos, Chile de esa manera, porque van a estar desde Arica, Iquique, hasta Los Ángeles, que está bien al sur de Chile. O sea, es oh. una gran oportunidad. Pues ya sabe, público, muchísimas gracias, Willer, por este tip tan bello que nos acabas de regalar. Lo voy a dejar en la descripción de Facebook y también de YouTube para que estén ustedes muy, muy pendientes. Willer, ¿y con qué cerrarías? Algo que nos digas al público de México y para todo el mundo que nos ve. ¿Cómo cerraríamos este programa? Que no podemos dejarnos vencer. Bueno, la pandemia es una pinche cosita que va a pasar ahora, pero venimos peleándole hace décadas. O sea que esto que nos pasa ahora no es nada más que diferente, un momento de reflexión para reinventarnos, para rearmarnos y cuando esto suceda, ¿sí? Vamos a volar,
porque tenemos doble herramienta, como decía, tenemos esta posibilidad de ver las obras de cualquier lugar del mundo de manera simultánea, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero claro, nos tenemos que formar, tenemos que aprender un poco más a manejar las redes, a manejar las cámaras y también asociarnos con gente que sí sabe hacer esto, porque tampoco vamos a hacer todo. Nos dedicamos a lo nuestro y hay gente que sabe hacer esto, como esa señorita, la Lore. Entonces hay que apoyarnos. Yo creo que hemos crecido en esta pandemia Sí. en muchas otras opciones y debemos vincularnos, porque el teatro necesita el vínculo, siempre ha sido así. Necesitamos a los bailarines, a los cantantes, necesitamos a los coreógrafos, ¿verdad? Y ahora necesitamos a las personas que manejan las redes sociales. Así es. Pues muchísimas gracias, Willer, por tu tiempo, por haber No, pues, aceptado esta no, charla que tenemos, que tuvimos. Y bueno, te recuerdo que este espacio es para ti. Cuando decidas regresar, las puertas abiertas están y todos los proyectos que decidas difundir también para acá México y para toda Latinoamérica, bienvenido. sí, Muy sí, absolutamente. Vamos a ir pasando por Bufón MX, los festivales que se vienen ahora, ¿sí? Tanto en mi país también, porque ya se viene FITAS, Ujú. que es el Festival Internacional de Teatro La Paz, que es uno de los festivales más grandes de Bolivia, como el Hit Cruz en Santa Cruz también es muy grande, y así tenemos en Potosí, en Sucre. Entonces vamos a ir compartiendo. Así que Perfecto. muchísimas gracias, No, Lore. gracias a ti, gracias a ti. ¿Y No, tienes redes sociales para que nos compartas? claro, me encuentran como Willer Vidaurre en Instagram o en el Facebook. Lo mismo en lo que tú manejas, en YouTube, Facebook, YouTube, sí, en Facebook, sí. O también, si quieren hacer algo o mandar algunas cosas o leer algo sobre mi Escuela de Arte y Talentos, también está en el Facebook como Escuela de Arte y Talentos. Y ya pues ahí pueden encontrar varias cositas para estar al tanto, ¿no? Y yo pienso que para marzo del 2021 vamos a reactivar nuestro Festival Internacional de Teatro UMA. También estamos genial. Y bueno, hay muchos 2021 o festivales. 2022. El 2022, pues. Wow. Ok. Sí. O sea, pues ya se Sí, pasó el porque ya, 2021. ya, ya se nos fue, entonces sería para el próximo ¿Y año. qué Muy va a bien. hacerlo? Ay, sí, es que ya hace falta, pero bueno, esperemos que sea pronto que ya salgamos de esta situación que tenemos. Y bueno, pues te agradezco infinitamente, Wheeler, y que sea el inicio también Ya. de esta vinculación que tengamos y que no solamente se quede en la parte virtual, sino que pronto nos podamos ver. Sí, sí. Entonces, un abrazo muy grande. Gracias, amigos de Bufón MX que nos acompañan como cada jueves. Recuerden que este espacio está hecho pues para ustedes y también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Bufón MX. Dale like, suscríbete, comparte. Es muy importante para nosotros. Yo sé que antes les decía que no, que si no querían que no había problema y que no sé qué tanto. Ahora sí, requiero de su ayuda para poder seguir subsistiendo y para poder seguir haciendo este programa, porque esto lo hacemos desde la absoluta independencia, en una total convicción de seguir haciendo lo que más nos apasiona y persistir en compartir la importancia de las artes en nuestras vidas. Así es que su apoyo es dándole like, suscribirse y comentando. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye.